La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trae una documentación que tiene que ver con los hechos acontecidos en el Cordobazo. En el día posterior, justamente Onganía decreta una serie de medidas que lleva a quienes realizaron el Cordobazo, dirigentes gremiales, estudiantes, a tribunales militares. Se llevaron adelante consejos de guerra, donde Agustín Tosco, Elpidio Torres y muchos dirigentes fueron enjuiciados por militares a través de estos consejos de guerra en el tercer cuerpo de ejército y condenados por los delitos de rebelión, de intimidación pública, ¿no? Condenas que incluso llegaron a los 8 años de prisión, donde la dictadura militar de Onganía quiso hacer un escarmiento con las personas que habían llevado este hecho tan importante y tan histórico para los cordobeses. Y creo que representa nada más y nada menos que el reconocimiento de un Estado democrático, un Estado de derecho, hacia quienes fueron luchadores populares, hacia quienes fueron aquellas personas que en su momento estuvieron a la altura de la circunstancia para defender los valores de la democracia y confrontar con las dictaduras militares, tantas dictaduras que tuvimos y muchos de aquellos que también fueron protagonistas de aquellos tiempos, fueron víctimas después del peor horror de la Argentina, que fue el terrorismo de Estado. Pero en realidad... Seguimos recibiendo la opinión de todos a través del hashtag #CordobazosCBA en nuestra cuenta Justicia TV10. Miguel Correa, a través del hashtag CordobazosCBA, dice: el legado que dejaron todos esos gremialistas no debe olvidarse ni cambiarse. Y en nuestra cuenta en Justicia TV10, Lucas Moyano dice: no estoy de acuerdo con la violencia, pero qué buenos sindicalistas había. Honestidad, transparencia, lucha por la igualdad. Bueno, ahí estaba el material de lo que pasaba en la entrega de estas actas. Lo que yo sí creo que hay un error en cuanto a las tribunales de guerra. El día 29 de mayo sale la constitución de los tribunales de guerra para Córdoba. El mismo 29, Caballero lo pide a Buenos Aires. Esto. Y yo creo que él lo pide antes. Caballero era el gobernador. Sí, él lo pide antes y se constituyen los tribunales militares. Hay un pequeño recuadro en los diarios del 29. ¿Y los detienen a Tosco y a Torres? No los pude sacar de la sede sindical. Yo los fui a buscar a los dos. Y no querían salir. No, tenemos que estar acá porque yo he tenido un muerto, tengo herido y el otro querido. Y bueno, Madre Teresa son ustedes. No estaba la Madre Teresa, pero más o menos. Y no hubo forma. Los van a meter presos, les dijo. Nos buscaron, le voltearon las puertas y... Sí, el día 30. El que sí pudo evitar eso fue Atilio López. Sí, con él estábamos la noche en Aguas Gaseosas, cuando el chico tiraba el techo, tío. ¿Él hizo caso? ¿Usted le dijo también hay que irse ya? Sí, pero es que era lo normal. Pero sí yo creo que no tuvieron noción de la reacción. Claro. Bueno, eso es interesante. Ellos se dan cuenta mientras está pasando esto, mientras toman la ciudad, que empiezan a hacer tambalear una dictadura. ¿Había posibilidad de tener No, tambalear la dictadura, tomar conciencia en ese momento, no. Pero que no hay ninguna duda que era un golpe muy fuerte, sí, sin duda, sin duda. Ahora, hay dos consecuencias. Una es esa. Y la otra es la que adoptó el ejército, y es de que nunca más... Claro. Un dirigente peronista iba a presidir una movilización, una rebelión popular. La rebelión popular la podría presidir alguna persona representante de un grupo minoritario, entonces no era problema porque no tenía la comunicación con las masas como podía tener. Pero un dirigente peronista, nunca más, y nunca más. ¿De lo que en la figura del Elpidio Torres? ¿Ah? En la figura del Elpidio Torres. En la figura del Elpidio Torres. Porque era el que estaba ahí. Sin duda. Más que Tosco, perdón, porque ahí también... Sí, seguro. ¿Sí? Seguro. Para el ejército lo preocupaba más que un peronista, porque el que tenía la comunicación masiva era el peronista, no era un socialista libertario como podía ser el gringo en ese momento. Es decir, el gringo toma una dimensión marxista mucho mayor después de esta primera cárcel. Pero era un socialismo libertario fuerte. Pero no era problema.
Perón decía del gringo, el caballero de la triste figura, decía, porque claro, es decir, él era un dirigente político-social, más que un dirigente sindical. Porque el gremio era chico, el gremio de Luis Fuerza es chico, entonces, pero de una gravitación enorme, por eso tiene una enorme influencia en el sector estudiantil. Tosco queda encargado, cuando conversamos, él se queda encargado del aparato de reunir a los estudiantes. El frente estudiantil un poco lo organiza él. Seguía su imagen. Lo invito a ver un video donde vemos el regreso de ellos después de el tiempo que estuvieron detenidos. Que fue muy distinto para uno que para el otro. Bueno, lo hablamos después. En estos momentos se han detenido los motores del avión militar que conduce desde Buenos Aires al dirigente gremial Elpidio Torres. Se ha formado un cordón policial para impedir el acceso a la puerta del avión de quienes los estamos esperando aquí en Pajas Blancas. Estando en Neuquén, ¿qué perspectivas veían para su liberación? Bueno, nosotros confiamos evidentemente en las gestiones que realizaban los distintos dirigentes gremiales, no solamente de Córdoba, sino del país, y fundamentalmente en la expresión combativa de los compañeros trabajadores que no aceptaban ni consentían a través de esa propia expresión de lucha nuestro encierro, nuestra cárcel. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. Tan es así que lo que yo les decía, lo que el ejército lo tenía bien calculado y estimado, que a Torres no lo ponen en libertad en la casa de él en Altagracia, no lo dejan organizar una recepción, porque lo hacen secreta. La venida de Torres no lo sabía nadie. Yo de casualidad, viajé en el mismo avión, porque era un avión de Austral, creo que era, y lo llevaron a Altagracia. En cambio, al gringo lo ponen en libertad en Esquel, en Trelew, perdón. Y entonces puede organizar la recepción. ¿Por qué? Y eso es lo que confirma lo que yo... Una de las cosas que... Al ejército, al proyecto, digamos, no le molestaba tanto los socialistas como los peronistas. Los que les molestaba realmente en ese momento eran de que de ninguna manera más hubiera una movilización conducida por Perón. Y como no hubo más. Ya le preguntamos algo sobre la nota de la que hablábamos recién, pero antes le quiero pedir una referencia sobre Tomás Di Tofino, porque es otro de los que quizás queda un poco detrás de estos nombres que estamos diciendo, y fue una figura también muy importante. Sí, sin duda. Bueno, es que eso entra un poco dentro de la conceptualización. Di Tofino era el único peronista que había prácticamente en la comisión, porque Alberti era del Partido Demócrata, el gringo Tosco era socialista libertario independiente y Contreras era radical. El único peronista que había era Di Tofino. Y el que tenía el acceso más horizontal, diríamos, con los sectores era Di Tofino. Y el gringo, por supuesto, por respeto, consideración y porque era prácticamente teníamos la misma edad, todos éramos nacidos en el año 30. ¿Y usted qué edad tenía en ese entonces? Sí, yo tenía, ¿cuántos? 39 años. 39. Pero bien, es decir, lo que pasa es que, bueno, es decir, el proyecto del ejército era, una vez retirado Onganía, ver la captación por parte, en el caso de Lanús, estamos hablando del año 71, ver si pudiera captar todo lo que pudiera del peronismo. Por eso no iban a permitir de ninguna manera más que hubiese parte del peronismo. La idea del gran acuerdo nacional, digamos. Y sí, bueno. La tesis es si el cordobazo fue el comienzo o el final. Ese era otro tema. El espontaneísmo, es decir,
Yo creo que el cordobazo es el final de un proceso sindical. Erb y Montoneros plantean otra... Claro, pero es que el visión. proceso de ellos es otro. Ahí casualmente, en el 71 se inicia el otro proceso. El proceso, diríamos, del foquismo y de la lucha armada, por supuesto, no hay duda, ninguna duda. Pero no es de ninguna manera que el cordobazo haya sido el comienzo de la lucha armada, porque la característica del cordobazo, como del vigorazo, menos gravitación, por supuesto, vigorazo, fue la expresión masiva de todo lo contrario del foquismo. Lucio, le queremos hacer una pregunta sobre una nota que se publicó en La Voz del Interior de una persona de apellido Gentili. Yo no sé si es familiar de Horacio ¿El Gentili. doctor, el abogado? No. A ver, yo te voy a explicar. Es abogado y periodista y trabaja en Cadena 3. Es Daniel Gentili. No es el abogado. No es el constitucionalista. Es un abogado y periodista porque trabaja en Cadena 3, que hace lectura de noticias. Publicó una nota en La Voz del Interior donde, entre otras cosas, dice que... El título es ¿Qué festeja Córdoba cuando recuerda el cordobazo? Con signo de interrogación y cuestionando que haya algún tipo de exaltación o de festejo de esta fecha. Dice que es la única ciudad que festeja su destrucción y habla de el miedo que se sentía en las calles cuando... Y habla de alguna manera, habla de... Bueno, en un momento plantea que hay dictaduras malas y otras no tan malas. Claro, dictadura y dicta blanda. Dice, es festejar el terrorismo organizado. Eso es lo que dice esta persona. Bueno, es la expresión de la peor de las corrientes políticas vigentes en el 69 y ahora. Porque, es decir, yo no creo que nadie reivindique el cordobazo en función de los incendios, de bienes muebles e inmuebles. No. Lo que la gente festeja es la expresión. En pocos lugares se produce en donde un sector de la clase trabajadora se constituye en vanguardia, no por la defensa de sus derechos corporativos, intereses corporativos, sino fundamentalmente por los intereses de toda la ciudad, de toda la población. Porque los trabajadores salen a pelearle a la policía, no el problema del sábado inglés, sino le sale a pelear a la policía el derecho de manifestar, el derecho a hacer las libertades públicas. Y la ciudad de Córdoba, la parte de la ciudad de Córdoba que ayudó, comprendió eso y por eso los ayudaba a los trabajadores. No es porque consideraban que había que ayudar a una reivindicación corporativa, no. Se daban cuenta que era una pelea contra la dictadura y por eso yo creo que hay que reivindicarlo al cordobazo como una expresión de la lucha contra la dictadura. Y por eso hay que ser claro en el sentido de que el cordobazo fue eso, no fue la supuesta preparación de lo que va a ser la teoría foquista y armada, porque eso les da de comida realmente a la tesis militar, que dice que el cordobazo fue un ejercicio de terrorismo de lo que va a venir después. No tiene nada que ver. Fue una expresión de los trabajadores cordobeses como vanguardia de los derechos y libertades públicas, sin duda alguna. Lucio, estamos felices de que haya venido, le agradecemos muchísimo la visita, ha sido un placer, espero que le haya pasado bien. Tenemos que conversar más. Bueno, ¿Va a venir la próxima entonces? ¿Podemos invitarlo para una próxima? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Un viernes. Viernes, sí. porque sé que Cuando tiene venga. mucho Yo estoy trabajo. de vuelta ya. Bueno. Nos vamos a la pausa, y a la vuelta con los trabajadores de Weatherford con la lucha que llevan adelante ellos en Río Tercero.